Y si la razón por la que un niño no logra entender lo que lee no tiene absolutamente nada que ver con su capacidad intelectual. O sea que no es una cuestión de inteligencia para nada. Exacto. Y si resulta que simplemente por el hecho de que no ha saltado a la comba o no ha hecho unas cuantas sentadillas antes de sentarse frente al libro. Suena a locura total, pero es fascinante. Pues sí suena a locura. Pero en la inversión de hoy tenemos sobre la mesa un documento que desafía pues todo lo que creemos saber sobre las tareas escolares. Y vaya si lo desafía. Es un cambio de paradigma brutal. Totalmente. Vamos a sumergirnos de lleno en la técnica ANI, que por sus siglas significa aprendizaje natural inducido. Eso es, un concepto muy potente. Y el objetivo que tenemos hoy, para quienes nos escuchan, es extraer oro puro de estas páginas. Queremos dar a las familias y a los educadores consejos que sean tremendamente prácticos. Porque hace mucha falta aterrizar la teoría a la rutina de casa. Claro, queremos entender cómo transformar esa temida lectura de comprensión que muchas veces acaba en lágrimas o frustración en algo lúdico y 100% respetuoso con el cerebro. Una experiencia totalmente distinta. Así que bueno, vamos a desgranar esto porque de verdad que promete ofrecer una hoja de ruta completamente nueva para las dinámicas en casa. Yo estoy fascinada. Y es una hoja de ruta sumamente necesaria, fíjate. Cuando analizamos la literatura sobre pedagogía tradicional, vemos que el enfoque suele fallar por una razón muy básica. A ver cuál es el fallo principal. Pues que trata al niño como si fuera un disco duro. O sea, creemos que enseñar a leer es simplemente meter datos a la fuerza y obligarles a descifrar letras de forma supermecánica. Como si fueran robots repitiendo sonidos. Exacto. Sin embargo, la postura que nos plantea el aprendizaje natural inducido va mucho más allá. No trata de forzar esa lectura, sino de estructurar de manera inteligente cómo el cerebro asimila esa información desde cero. O sea, crear una base sólida primero. Eso es. Se trata de proporcionarle a la mente un andamiaje. Así el aprendizaje no es una batalla campal diaria, sino un proceso pues mucho más fluido y natural. Y para construir ese andamiaje, el documento nos plantea una progresión muy clara con 5 pasos. Pero antes de entrar en los libros o en las letras, ataca un problema de base que yo creo que cualquiera que haya estado cerca de un niño haciendo deberes reconocerá al instante. La prisa. La prisa pura y dura, sí. El texto sugiere que en la inmensa mayoría de los fallos de comprensión ocurren no por falta de capacidad, sino por una precipitación ansiosa. Los peques solo quieren terminar rápido para irse a jugar. Claro, es completamente lógico. El cerebro humano, y especialmente un cerebro en desarrollo, busca siempre la vía de menor resistencia. Lógico, es que leer cansa. Cansa muchísimo. Requiere un gasto calórico y atencional altísimo. Así que el instinto del niño es dar una mirada fugaz, rellenar huecos y listo. ¿Y a otra cosa mariposa? Exacto. Por eso el primer movimiento de esta técnica, el paso 1, digamos, que es observar, exige frenar en seco. Frenar antes de empezar siquiera. Sí. Enseñarles a hacer una pausa activa previa. Antes de leer una sola palabra del texto, hay que escanear el terreno. ¿A qué te refieres con escanear el terreno? ¿Mirar los dibujos y eso? Eso es, hacerse preguntas como ¿qué tipo de formato es? ¿Tiene imágenes? ¿Hay un prólogo? Y lo más importante de todo, ¿para qué estamos leyendo esto? Claro, no es lo mismo leer un cuento que un problema de matemáticas. Para nada. El cerebro asimila la información de forma muy distinta si sabe que el objetivo final es hacer un resumen escrito que si solo necesita captar la idea principal para un debate en clase. Entiendo la lógica. Es como preparar el terreno antes de construir la casa. Pero a ver, siendo muy realistas y poniéndome en el lugar de las familias, esto en la teoría suena de maravilla. Ya sé por dónde vas. Claro, es que en una casa, a las 6 de la tarde, donde vienes de trabajar, hay que hacer la cena, duchar a los niños. O sea, ¿qué tan factible es sentarse a escanear el terreno antes de una tarea que a priori debería llevar 10 minutos? Es una objeción muy válida, y de hecho el documento aborda esta carga de los padres de frente. ¿Y qué dice? Porque suena a más trabajo. Pues reconoce que al principio sí requiere una inversión de tiempo por parte del adulto. Las familias o los educadores deben actuar como guías. Tienen que sentarse con ellos paso a paso. Exacto. Tienen que sentarse y decir en voz alta algo como, a ver, antes de leer vamos a mirar los dibujos, vamos a leer solo el título. Modelar esa actitud.
Ya entiendo. Hacerlo juntos al principio. Pero el retorno de esa pequeña inversión inicial es inmenso. El fin último de la técnica ANI es la autonomía escolar progresiva. O sea, que luego lo hagan solos. Claro, estás invirtiendo 5 minutos hoy en enseñarles a planificar para ahorrarte 45 minutos de llantos y correcciones la semana que viene. Visto así compensa muchísimo. No se trata de crear una dependencia eterna del adulto, sino de instalarles un software de planificación en la mente para que luego el niño funcione por su cuenta. Vale, vale. Visto como una inversión a largo plazo, yo estoy de acuerdo, tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, una vez que hemos frenado esa ansiedad y han leído el texto, entra el verdadero reto. Retener la información. El paso 2, que es procesar. Exacto. Que esa información se quede ahí dentro. Porque, madre mía, muchas veces terminan de leer y si les preguntas de qué iba, te miran con una cara de circunstancia. Como si no hubieran estado en la habitación en la última media hora. Totalmente. Te miran en blanco. Pues lo fascinante de esto es cómo la técnica propone asegurar esa retención. Y ojo, no es a través de exámenes memorísticos ni cuestionarios que les pongan tensos. Uf, menos mal, porque eso solo genera más rechazo. Es mediante una comprobación dialéctica súper sencilla. Al terminar de leer el adulto, debe hacer preguntas abiertas y muy específicas. Del tipo, ¿qué has entendido? Algo más guiado. Cosas como, ¿me puedes explicar con tus palabras lo que acabas de leer? ¿O me cuentas cómo hay que hacer este ejercicio? Obligarles a traducir el texto a su propio idioma, básicamente. Fíjate que esto me recuerda a enfrentarse a una receta de cocina muy elaborada. A ver, cuéntame esa analogía. Pues que si no te detienes a visualizar todos los ingredientes primero y a procesar mentalmente los tiempos de cocción, el pastel se te va a quemar. Por muy rápido y fuerte que batas los huevos en herbol. Qué buena metáfora. Tienes que saber si el horno necesita precalentarse antes de ensuciarte las manos. O sea, si el niño no articula qué se espera de él, está cocinando a ciegas. Esa analogía de la receta es brillante, porque ilustra perfectamente la diferencia entre un consumo pasivo y una asimilación activa. Claro. Es que leer por leer no sirve de nada. Cuando el niño te explica el texto con sus propias palabras, está obligando a su cerebro a recuperar la información, estructurarla y verbalizarla. Y ahí es cuando se fija en la memoria. Ese simple esfuerzo cognitivo es lo que transfiere los datos de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Pero aquí es donde los topamos con un muro de la realidad. O sea, hay un abismo enorme entre procesar mentalmente esa receta y lograr que el pastel físico salga bien. Totalmente. Pasar del plano mental al físico. Claro, porque según el análisis que tenemos, a veces el niño te explica el texto a la perfección, lo ha entendido todo muy bien, pero cuando coge el lápiz para ejecutar la tarea o el paso 3, que es resolver y ejecutar, pues la mente se le queda en blanco. Se bloquean por completo, sí. Y el documento señala un culpable principal que boicotea esta ejecución física. Así es. Y ese culpable es la falta de higiene ambiental. La pura y dura distracción. Que hoy en día es el pan nuestro de cada día. El cerebro infantil todavía no tiene una corteza prefrontal lo suficientemente madura como para inhibir los estímulos externos. Les llama la atención cualquier mosca que pase. Exacto. Si hay una televisión de fondo, incluso sin volumen, o si hay un móvil parpadeando sobre la mesa con notificaciones, la energía atencional del niño se fragmenta al instante. Se divide y ya no rinden igual. Por eso, el antídoto que plantea la técnica ANI en esta fase de ejecución es tajante. 0 pantallas en el entorno de estudio. Ni una sola. Hasta ahí yo creo que estamos todos de acuerdo. Es de sentido común limpiar la mesa de pantallas. Sí, debería ser la norma básica. Pero aquí es donde la cosa se pone muy, pero que muy interesante. Porque el texto sugiere sustituir esas pantallas por música clásica. Concretamente, usarla de fondo para mejorar la concentración. Un punto clave de la técnica ANI, sí. Y aquí tengo que hacer un poco de abogada del diablo. A ver si pensamos en los niños de hoy que tienen una carga energética altísima, que consumen vídeos hiperrápidos. Sí, están sobreestimulados. No les va a aburrir soberanamente la música clásica tradicional. O sea, ponerles una sinfonía densa de Mahler o una pieza así súper melancólica parece la receta perfecta para que se queden fritos encima del cuaderno. Hombre, claro. Es que el matiz ahí es fundamental. El autor de la técnica no propone ponerles un requiem súper triste. Ah, vale, ya me extrañaba. La recomendación es muy estricta. Se deben buscar arreglos musicales clásicos, pero alegres. ¿Y eso cómo se busca? Pues listas de reproducción que puedes encontrar fácilmente bajo nombres como Mozart para niños o música clásica alegre. Tienen un tempo ágil, una estructura matemática predecible que al cerebro le encanta y sobre todo un ritmo optimista.
Vale, piezas más dinámicas. Pero oye, sigo con la duda. ¿Por qué Mozart y no la canción pop favorita del niño, que seguro le pone de súper buen humor? Pues por un motivo neurológico crucial, la música pop tiene letra. Ah, claro, la letra. Y cuando hay una voz cantando palabras, da igual en qué idioma sea, el cerebro del niño que está intentando procesar el lenguaje de su texto escolar sufre una interferencia masiva. ¿Entran en conflicto las dos cosas? Es una disociación lingüística. Las áreas del cerebro encargadas de decodificar el texto chocan literalmente con las que intentan decodificar la canción que está sonando. ¡Wow! Tiene todo el sentido. La música clásica alegre es instrumental. Estimula el hemisferio derecho, crea un estado de bienestar que fomenta la liberación de dopamina, pero deja las áreas del lenguaje completamente libres para la lectura. O sea que les pone contentos, pero sin distraerles la parte verbal. De hecho, el documento menciona que este tipo de entorno sonoro con Mozart alegre puede ayudar a elevar el coeficiente intelectual al facilitar una retención profunda sin agotar la memoria de trabajo. Increíble. Es como crear una burbuja acústica de máximo rendimiento. Exactamente, una burbuja ideal. Y hablando de retención profunda, fíjate que me ha sorprendido mucho que el documento no limite el aprendizaje al momento de estar sentados frente al texto. No, no, para nada. Va mucho más allá de la silla. Propone una serie de actividades táctiles y superanalógicas para afianzar esa memoria a lo largo de la tarde. Sí, y es una aproximación fascinante al concepto de neuroplasticidad. Cuéntame más sobre eso. Pues que el cerebro afianza los conceptos verbales mucho mejor cuando se combinan con un trabajo manual y espacial posterior. Por eso recomienda, en periodos muy cortos, hacer cosas como jugar al juego de parejas, al memory, armar puzzles. O sea, juegos de mesa tradicionales. Sí, usar un tangram con muchas piezas, o incluso jugar con arena, o dibujar historias libremente. Jugar con arena. Esa me llama especialmente la atención. A ver qué tiene que ver moldear arena con entender lo que acabo de leer en un libro de ciencias de primaria. Pues parece que nada, pero tiene todo que ver con la regulación del sistema nervioso. A ver, explícame eso. Actividades táctiles como tocar la arena o encajar las piezas de madera de un puzzle calman la amígdala, que es el centro del estrés en el cerebro. Ah, relajan la tensión de haber estado estudiando. Eso es. Una vez que el estrés disminuye, la corteza prefrontal tiene todo el ancho de banda necesario para asentar bien la información que el niño acaba de aprender en el paso anterior. ¡Qué maravilla! Ahora bien, el texto advierte que esto no es un maratón de juegos educativos. Se sugiere una o dos de estas actividades al día, subiendo la complejidad de los puzzles poco a poco. Claro, es un complemento para relajar, no una carga extra de deberes encubiertos. Exactamente, no queremos saturarles. Me parece fantástico porque devuelve el protagonismo a las manos y al mundo real. Les da un descanso visual tremendo de los libros o de las dichosas pantallas. Totalmente necesario hoy en día. Ahora, supongamos que tenemos el entorno ideal, ¿vale? No hay distracciones, suena Mozart alegre de fondo y han entendido lo que leen. Vale, escenario perfecto. El documento entonces nos lleva al paso 4, que es practicar. Una fase mucho más técnica, que es pulir la mecánica misma de la lectura y la escritura. Claro, porque asimilar la idea está muy bien, pero hay que trasladarlo al papel y a la voz correctamente. Exacto. Y en esta fase de práctica motriz y fonética, la técnica ANI lanza una advertencia que me ha parecido vital. Trata sobre un error clásico, un vicio que arrastramos casi todos por cómo nos enseñaron a nosotros en el colegio. Uf, sí. Un error súper común. La costumbre de cortar las palabras en sílabas al enseñar a pronunciar o a leer. Uy, detengámonos aquí porque esto choca de frente con toda la tradición. O sea, me estás diciendo que el clásico o leche de las cartillas es perjudicial para el aprendizaje. Según el análisis de esta técnica, rotundamente sí. Se debe evitar a toda costa la fragmentación silábica. Madre mía, qué fuerte. El documento es muy taxativo en esto. Si el niño ve un bote de leche o intenta leer la palabra, hay que decirle el sonido completo. Leche. Nunca jamás leche. Pero si siempre se ha hecho así, ¿por qué es malo? Porque el cerebro humano no evolucionó para procesar fragmentos aislados de sonido que no tienen significado propio, sino para reconocer patrones completos. Ah, vale. Al ver el objeto, el cerebro debe asociar la imagen acústica y visual en su totalidad, y de golpe. Es literalmente como enseñarle a alguien las piezas sueltas de un puzzle una por una, sin mostrarle jamás la imagen de la caja. ¡Qué buen ejemplo! Claro. El cerebro necesita ver la imagen completa desde el principio para entender qué paisaje está intentando construir. Si solo le das fragmentos inconexos como pa, le,
está, el esfuerzo cognitivo que tiene que hacer el niño en su memoria de trabajo para sostener esos sonidos y luego unirlos es gigantesco. Esa metáfora del puzzle es la clave neurobiológica del asunto, exacto. Y además, el texto señala otro hábito que debemos erradicar por completo en casa. Uy, a ver, ¿cuál es? Los diminutivos infantiles y las palabras acortadas. ¿Lo de hablarles como a bebés? Eso es. Nada de preguntar ¿quieres un lolo? Diciendo ¿quieres un lolo? O usar los clásicos titi para el chupete o tete. ¿Culpable? Lo confieso. Hay que usar la palabra real y completa y bien articulada desde el minuto 1. Subestimar la capacidad del cerebro infantil para procesar palabras completas solo retrasa su fluidez lectora. Tienen más capacidad de la que creemos. Pero a ver, corregir esto constantemente de decir no se dice leche, se dice leche, puede ser un poco frustrante para el niño. Claro, requiere mucha empatía. Imagino que si un niño intenta leer una palabra entera y se tropieza o se atasca, y el adulto está ahí corrigiendo como un sargento, la moral puede caer por los suelos. Y aquí es donde el rol del adulto vuelve a pivotar totalmente, ¿verdad? Ya no solo como guía para planificar, sino como un soporte emocional fundamental. Sin duda alguna. Y me alegra mucho que toques ese punto, porque la técnica no funcionaría sin él. El papel de la familia no es el de un auditor implacable con un bolígrafo rojo. Eso solo genera ansiedad. Su papel es inyectar confianza constante. De hecho, el documento apoya este argumento citando directamente a Nahim Abraham. ¿Y qué dice exactamente? Afirma que la confianza es un estímulo invisible que nos permite alcanzar metas inimaginables. ¡Wow! ¡Qué frase tan potente! Un estímulo invisible. Es que piénsalo, si el niño siente una decepción implícita en la mirada del adulto cada vez que se equivoca al leer, su amígdala se dispara y bloquea el aprendizaje por completo. Se cierran en banda. Sí. Si por el contrario percibe una confianza inquebrantable en su capacidad de que puede hacerlo, esa motivación interna superará casi cualquier barrera técnica. Totalmente. Realmente puedes ver cómo la postura de un niño cambia físicamente cuando se siente respaldado frente a cuando se siente evaluado y juzgado. Se relajan los hombros, respiran mejor, cambia todo. Pero claro, tener mucha confianza y practicar esto un martes sí y un jueves no, pues no nos va a llevar a la excelencia lectora. La constancia es innegociable. Para que un niño realmente se convierta en un lector autónomo, la práctica tiene que estructurarse día a día. Y esto nos lleva al paso 5, el último pilar del documento. El de dominar el hábito mediante la disciplina. Y aunque la palabra disciplina a veces tiene una connotación súper rígida o negativa, la estructura que propone el aprendizaje natural inducido para aplicar en el hogar es extremadamente amable. Muy respetuosa, sí. Divide la sesión de estudio en 3 momentos muy marcados. Antes, durante y después. Y el antes yo creo que es quizás el más disruptivo respecto a lo que solemos hacer en casa, ¿verdad? Totalmente disruptivo. Porque normalmente el antes de estudiar clásico es siéntate, abre el libro, toma el lápiz y cállate. Tal cual. ¿Qué sugiere hacer este método en su lugar para empezar? Pues sugiere invertir de 3 a 5 minutos en hacer ejercicios físicos, de relajación y estiramiento justo antes de abrir el libro. ¿Estirar antes de hacer los deberes? Qué curioso. Sí. Obviamente hay que tener un horario fijo y todos los materiales ya listos sobre la mesa, porque si te levantas a buscar la goma de borrar a medias, rompes el estado de flujo. Claro. Todo preparado. Pero esos estiramientos previos tienen una función vital. Reducen los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés que traen acumulada de todo el día en el colegio. Vienen súper tensos. Y oxigenan el cerebro, preparándolo físicamente para el esfuerzo cognitivo que viene. Es decir, que calientan motores. Igual que no te pones a correr una maratón sin estirar las piernas, no pones al cerebro a procesar textos complejos sin relajar la tensión física primero. Exactamente igual. Vale. Luego entramos en el durante. El niño ya está relajado, está leyendo la palabra completa y suena Mozart alegre de fondo. ¿Cuál es la regla de oro aquí para los padres? El refuerzo positivo incondicional. O sea, animarles a tope. Sí, si hay un error, el adulto interviene, pero con palabras afirmativas. En lugar de decir, no, así no, te has equivocado, se redirige la atención con un casi lo tienes, venga, vamos a mirarlo juntos otra vez. Qué importante es el tono. Muchísimo. El objetivo es mantener el nivel de frustración al mínimo indispensable para que no abandonen. Y llegamos al cierre, al famoso después. Porque
A ver, la lógica me dice que si has hecho un gran esfuerzo mental, al terminar cierras los libros y te tumbas en el sofá a ver la tele o a descansar. Pues el documento da un giro de 180 grados aquí. Fíjate, Sí, porque propone todo lo contrario. completamente. La técnica ANI propone cerrar la sesión de estudio no con un descanso sedentario, sino con ejercicios de maduración gruesa. ¿Y eso en cristiano qué significa? Pues exige actividad física de alta intensidad. Hacer sentadillas, flexiones, saltar a la comba, jugar al aro o salir al patio a atrapar una pelota. Madre mía, moverse a tope. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Un cambio radical de concepto. Significa que la visión tradicional del estudio, como si fuera un castigo en el que estás atornillado a una silla, se desvanece por completo. Pasa a ser una especie de sándwich de actividad holística súper completo. Qué buena forma de verlo. Un sándwich. Sí, porque primero relajas el cuerpo, luego ejercitas la mente intensamente leyendo con palabras completas y finalmente liberas el excedente de energía y afianzas la memoria saltando a la comba en el salón. Todo esto envuelto en una aura totalmente lúdica. Exacto. El propio documento nos invita a cambiar nuestro vocabulario en casa y a introducir el momento de los deberes con frases súper motivadoras como llegó la hora de jugar a leer. Es que si conectamos todo esto con un panorama más amplio, te das cuenta de que la brillantez de esta técnica no reside en un solo truco mágico aislado. No, no es la suma de todas las partes. Eso es, fomentar la observación previa, comprobar luego con sus propias palabras que han asimilado la información, proteger el entorno de distracciones poniendo Mozart alegre. Evitar a toda costa el desastre ese de separar en sílabas. Exacto, confiando en su capacidad mental para absorber la palabra completa. Y blindar todo el proceso con rutinas físicas antes y después. Todo bañado en esa confianza invisible que comentábamos. Es que aplicar todo esto no solo produce niños que sacan mejores notas en lectura, construye a largo plazo pensadores autónomos y dueños de sus propias herramientas de aprendizaje. Es un enfoque súper redondo que respeta profundamente la biología y los ritmos de los más pequeños. Desde luego que sí. Y oye, nos deja con una reflexión bastante provocativa para quienes nos escuchan hoy antes de despedirnos. A ver, lanza esa reflexión. Pues si nos paramos a pensar, si estos 5 pasos metodológicos sumados a un entorno sin pantallas, a la música adecuada y a unos simples estiramientos antes de empezar, si todo esto funciona de manera tan brillante para que un cerebro infantil rinda al máximo, ¿Qué pasaría con los adultos? ahí voy. ¿Qué pasaría si los adultos dejáramos de lado nuestro orgullo y aplicáramos esta misma rigurosidad del aprendizaje natural inducido en nuestro día a día? Nos iría muchísimo mejor, seguro. La próxima vez que tengamos que dominar un nuevo programa informático en el trabajo o leer un informe financiero denso y súper complejo, quizá no nos vendría nada mal hacer un par de estiramientos. Apartar el móvil lejos de la mesa. Exacto, apartar el móvil, poner un poco de Mozart alegre de fondo y al terminar hacer unas cuantas sentadillas en el despacho. Yo me lo apunto desde luego. Ha sido un auténtico placer desgranar esta perspectiva tan innovadora hoy. Un saludo enorme a toda la audiencia y nos escuchamos en la próxima inmersión.